20 de abril de 2015. Barcelona se despierta con una noticia imposible de creer. Un chico de 13 años, estudiante del Instituto Joan Fuster, ha entrado a clase con una ballesta artesanal y un cuchillo, atacando a varios compañeros y profesores. El resultado: un profesor muerto y 4 personas heridas. El autor, un menor sin antecedentes, conocido simplemente como Max, fue detenido dentro del centro, entre el caos y el llanto. España entera quedó paralizada. Nunca antes había ocurrido algo así en un colegio del país. Hoy vamos a repasar qué pasó ese día, quién era el chico detrás del ataque y qué se descubrió después sobre uno de los episodios más trágicos en la historia reciente de la educación española. Max no era su nombre real, pero así fue conocido en todos los medios. Tenía 13 años, vivía con sus padres y su hermana en el barrio de Navas, en Barcelona. Era un alumno aplicado, callado, aunque algunos compañeros decían que se había vuelto más introvertido y obsesivo en los meses anteriores. Le gustaban los videojuegos, la ciencia ficción y las armas medievales. A menudo hablaba de zombies y de guerras. Nada fuera de lo común para un chico de su edad, hasta que algo cambió. En su habitación, los investigadores encontraron dibujos y notas sobre un plan, una lista de nombres y un día marcado: el 20 de abril. Una fecha que coincidía, casualmente o no, con el aniversario de la masacre de Columbine, ocurrida en Estados Unidos en 1999. Eran las 9:15 de la mañana en el Instituto Joan Fuster. Las clases acababan de comenzar. Los pasillos estaban llenos de alumnos que apenas empezaban la semana. Max llegó con una mochila. Dentro llevaba una ballesta casera, una navaja y un cóctel Molotov artesanal. Entró en el aula de segundo de la ESO, donde estudiaba su hermana menor. Sin decir palabra, disparó la ballesta contra su profesora de castellano, hiriéndola gravemente en el abdomen. Al oír los gritos, el profesor de Ciencias Sociales, Abel Martínez, acudió corriendo al aula para ayudar, pero cuando entró, el chico le clavó un cuchillo en el pecho. El profesor cayó al suelo y murió al instante. Tenía 35 años. En ese momento, el pánico se apoderó del instituto. Los alumnos corrieron, se escondieron en las clases, llamaron a sus padres llorando. Algunos profesores cerraron las puertas con los pupitres, mientras otros ayudaban a los heridos. El ataque duró pocos minutos, pero fue suficiente para marcar a toda una generación. Mi papel ayer el único que era proteger a los alumnos. Yo vi que bajaban todos en estampida, que había niños pequeños por el edificio y lo único que se me vino a la cabeza era que ninguno se saliera herido. Me presentaron un escenario perfecto para cuando yo llegué allí, lo cual me ayudó mucho y ya está. Lo único que pensaba era que ningún alumno estuviera herido y con lo que me habían explicado existía esa posibilidad, así que tiré para arriba y punto. Era imprevisible, o sea, nunca había dado ninguna posibilidad de que esto se pudiera prever. Con el tema tan sensible que es dar vueltas a lo que ya no tiene más vueltas. O sea, se ha explicado todo lo que se tenía que explicar, hablando. Él es fuera del brote que tuvo, es una persona fantástica y logré conectar con él y no hubo ningún problema para que dejara las armas. Cuando los Mossos de Escuadra llegaron al centro, el joven ya había sido reducido por un profesor de gimnasia. El chico estaba en shock. Lloraba y repetía que no sabía por qué lo había hecho. Fue trasladado a un hospital y más tarde a un centro psiquiátrico para menores. Allí se confirmó lo que muchos temían. Sufría un trastorno mental grave y llevaba días sin dormir, obsesionado con la idea de que sus profesores querían hacerle daño. Las autoridades confirmaron que no podía ser imputado penalmente, porque la ley española establece que los menores de 14 años no son responsables criminales. Eso generó un enorme debate social. ¿Era justo? ¿Podía quedar sin castigo a alguien que había matado a un profesor? Durante meses, psicólogos y criminólogos analizaron su caso. Concluyeron que el ataque no fue improvisado. Había planeado el día, las armas, incluso los horarios. Pero también descubrieron que no comprendía del todo la gravedad de sus actos. Tenía delirios, escuchaba voces y sufría episodios psicóticos. Su familia aseguró que no habían detectado signos de violencia.
Nadie imaginó que aquel chico tranquilo acabaría provocando una tragedia así. Los Mossos registraron su casa y hallaron una ballesta hecha con tubos de metal, gomas elásticas y madera. En su ordenador encontraron búsquedas sobre ataques escolares y vídeos de Columbine. Era la primera vez que España se enfrentaba a un school shooting dentro de sus propias fronteras. El país entero reaccionó con estupor. Miles de profesores, estudiantes y padres se reunieron en concentraciones silenciosas. Frente al instituto Joan Fuster, el silencio era sepulcral. Flores, cartas y pancartas cubrían las rejas del colegio. Por Abel, por todos. El Ministerio de Educación impulsó nuevas medidas de atención psicológica en las aulas, y el caso abrió un debate sobre la salud mental en adolescentes. El menor fue ingresado en un centro de salud mental infantil y juvenil, donde permaneció varios años bajo tratamiento intensivo. Su caso fue clasificado como no punible, pero con seguimiento médico y judicial permanente. Hoy, casi una década después, su identidad sigue protegida por ley. Y aunque vive lejos del foco mediático, su nombre continúa siendo sinónimo de una pregunta que España aún no olvida. ¿Podemos prevenir el horror cuando nace dentro de nuestras propias aulas? El recuerdo de aquel profesor, Abel Martínez, permanece vivo en cada aula donde se enseña con pasión y vocación, porque la enseñanza también es una forma de heroísmo, y aquel día un profesor dio su vida por proteger a sus alumnos. Gracias por ver este vídeo. Si te interesan los casos reales que cambiaron nuestra sociedad, suscríbete, deja tu opinión en los comentarios y comparte para que historias como la de hoy nunca se olviden.